La vía, la razón de mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 oh. Hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Hola, muy buenos días mis amados hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Estamos ahora nuevamente en el programa A la Luz de la Palabra. Bienvenidos todos a este tiempo donde vamos nosotros a aclarar, como siempre, preguntas que nos hacen todas las personas que nos ven, nos siguen, hoy nos critican. Porque hay de todos los que preguntan no solamente son los cristianos, sino también los inconversos. Y como dice que la palabra nunca regresará vacía, siempre cumple el propósito por el que fue enviada. Entonces, aleluya por el que pregunta. Porque quizás en este momento estaremos sacando a alguien de la oscuridad absoluta que vive. Así que bienvenidos todos mis pastores, saludos. Pastor Arturo. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, y buenas noches, como dice mi pastor Bolívar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Bienvenidos a este su programa A la Luz de la Palabra. Preguntas que ustedes tengan, no las vamos a responder como a nosotros nos parece, sino como manda la palabra de Dios, como está escrito. Muchas gracias. Hoy, esta semana sí hemos tenido muchas preguntas. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Eso nos motiva a nosotros también a inquirir en la palabra de Dios, a escudriñarla para darle la respuesta correcta a ustedes. Yo, gracias a Dios, disfrutando mis últimos momentitos aquí en la ciudad de Guayaquil, con la bendición del Señor, terminando el programa, agarramos maletas y de regreso a nuestro bello Quito para este domingo estar ahí 7:30 y 10:30 en casa de oración de un amigo, recibiéndoles a todos para aprender dónde encontrar la verdadera felicidad. A veces uno dice en Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo yo encuentro la felicidad en Dios? Bueno, todo eso lo vamos a estar estudiando a la luz de la palabra el día domingo. Espero usted ya haya recibido su PDF para que lo tenga ya impreso y el día domingo listos para llenarlo viendo la prédica. Que Dios les bendiga, amigos queridos. Qué gusto tenerlos acá. Que Dios derrame bendiciones sobreabundantes y nos preparamos para un espectacular fin de semana. Bienvenidos a este su programa A la Luz de la Palabra. Mi pastor Francisco. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí listos y preparados para responder cada una de sus preguntas, amados. Las preguntas de hoy son muy interesantes, un poquito polémicas, pero gracias por estar con nosotros. Comparta estos videos, por favor. Comparta con otras personas para aclarar ciertos puntos a la luz de la palabra, no a la luz de nuestro criterio. Yo creo que a veces podemos dar conceptos, ¿no?, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que de pronto tenemos una idea, pero sin embargo vamos a analizarlo con la palabra del Señor, porque ella es la que tiene la autoridad, no nosotros, no el pastor, no nadie en particular, sino el Señor y su palabra, porque esta, la Biblia, es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué les parece si empezamos orando para que el Señor sea el que nos dirija a cada uno de nosotros? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, Pastor Francisco, ore por este tiempo. Padre celestial, maravilloso Señor, aquí estamos delante de tu presencia con mis hermanos. Bendito Rey, te pedimos en esta hora que tú seas iluminando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. No solamente para dar una explicación bíblica, Señor, sino para ser edificados en ella, poderte conocer más, poder entrarnos un poquito más en tu doctrina, Señor. Bendito Dios, ayúdanos también a practicarla, no solamente a tener el conocimiento, porque un conocimiento sin práctica no sirve de nada. Bendito Dios, ayúdanos a ser fortalecidos y a madurar y cada vez estar más cerca de ti, Señor. Gracias, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.
Así que, como decía mi pastor Arturo, tenemos muchas preguntas. Esta vez ya, antes no preguntaban, ahora ya, muchas preguntas. Tenemos una pregunta. La primera pregunta es, a la iglesia se le prohíbe 4 cosas: no comer de ahogado, no comer sangre, ni nada sacrificado a los ídolos, pero mi duda se encuentra en lo de la sangre. Cuando comemos carne, muchas veces se ve rojita por muy cocida que esté. La pregunta es esta: ¿hasta qué punto puedo no cometer este pecado? Aquí donde vivo, toda la carne pareciera tener demasiada sangre y esto ya no me deja vivir en paz, fuera de mucha ayuda, si me ayudara. Pastor Francisco, empezamos. Wow, me dejas el punto más polémico. Hay una parte de la iglesia que no quiere saber nada de comer sangre, ni de comer ahogados, ni nada por el estilo. Pero hay otra parte de la iglesia que lo hace con toda libertad, ¿no? Entonces, aquí es donde queremos aclarar muchas dudas. Ahora, yo creo que vamos al concepto en sí, vamos a desarrollar esto de esta manera, ¿no? En primer lugar, a presentar cómo se veía este asunto del ahogado, de la sangre y todo lo demás. Bueno, entonces, entendamos un poco acerca del ahogado, ¿no? El ahogado es cuando literalmente tú pones a la gallina, le introduces el pescuezo, y eso es el ahogado, o sea, queda ahí la sangre dentro del animal, ¿no es cierto? No es como cuando tú le cortas el pescuezo a la gallina y le haces derramar toda su sangre, ¿no? Entonces, el ahogado es solamente le tuerce el pescuezo y ya. Entonces, ¿por qué se le hace el ahogado? El ahogado se lo hace supuestamente para que la gallina tenga un sabor diferente, porque la sangre le da un cierto sabor. Y otros prefieren quitarle la sangre, pero sin embargo, yo recuerdo a mi mamá, ella lo hacía así, le cortaba a la gallina el pescuezo, le quitaba la sangre, la freía y nos repartía a todos esa sangre frita, nos daba un pedacito a cada uno de nosotros, desde pequeño. Entonces, ahora, ¿implica que eso es un pecado? ¿Nos vamos al infierno si de pronto comemos la sangre? Vamos a ver las diferentes posiciones que hay. Por ejemplo, la gente en la antigüedad o en el tiempo de Cristo, lo que hacían era comer el ahogado, les gustaba, les encantaba, e incluso también comían la sangre, ¿no? Una de las cosas que se le prohibió al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le prohíbe al pueblo de Israel y por qué luego a la iglesia en el concilio, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, se le prohíbe estas cosas? ¿Por qué? Ahora, vamos a dar un criterio más bíblico de este asunto, pero tenemos que leer el contexto, porque el contexto nos va a ayudar a nosotros a comprender por qué se le prohíbe a la iglesia. ¿Ya? Estaba prohibido para el pueblo de Israel, estaba prohibido para el pueblo de Israel comer sangre, estaba prohibido para el pueblo de Israel también comer cierto tipo de animales que se les llamaba animales inmundos. Ahora, debemos entender que la sangre en sí es tóxica. O sea, todas las toxinas del cuerpo del animal están ahí en la sangre. Por eso es que, de alguna forma, Dios nos quiere a nosotros saludables. Dios no quiere a nosotros que nosotros no consumamos nada que a nuestro cuerpo le haga daño. Esa es una de las razones más lógicas que nosotros tenemos. Pero te vas a ir al infierno porque comes sangre. Vamos a verlo en sí en las Escrituras. ¿A quién le haces daño tú cuando comes sangre? Bueno, en realidad no le estás haciendo daño a nadie, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Recuerda que este cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Este cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Debemos cuidar no solamente de no comer cosas tóxicas como la sangre, sino de pronto no comer carne, como dice Pablo más adelante. O sea, si me hace daño, por ejemplo, el azúcar, porque yo estoy con diabetes, eso también debemos evitarlo, ¿no? Porque una vez más, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando el apóstol Pablo habla de este cuerpo como templo, habla también de la comida, de aquellos que comen mucho, de aquellos que
ya comieron y vuelven a comer y otra vez, y habla del vientre, de las viandas y todo lo demás. Entonces, pero vayamos construyendo el contexto, porque yo no sé si vamos en este programa a poder contestar bien esta pregunta, pero vamos al contexto. Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1 porque debemos entenderlo bien. Recordemos que ya si no me equivoco, en Hechos capítulo 10, versículo 14, ya el Señor le dice al apóstol Pedro, cuando sube a la terraza, ¿no es cierto? Y le dice, mata y come una sábana de muchos animales, muchos tipos de animales. Dice, mata y come. El apóstol le dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Pues claro, él era judío, nunca había comido o probado un animal que no estuviera en la lista de los animales puros. Entonces el Señor le da una respuesta, de pronto un poco para él dura, o una respuesta que él de pronto él no tenía en su mente, que es, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Por eso es que nosotros los cristianos, que no somos judíos, por cierto, que no somos judíos, ni vamos a ser judíos tampoco, ni tenemos la prioridad de llegar a serlo, sino que somos cristianos, somos ecuatorianos, peruanos, bolivianos, de la nacionalidad que usted sea. Nosotros comemos, por ejemplo, el chancho, comemos el pavo, e incluso en Navidad lo hacemos, ¿no? Chancho, pavo aquí en Ecuador comemos encebollado, por ejemplo, que es este animal, el atún con que se hace, creo que es un animal inmundo porque es carne roja. Entonces, cosas como esta, nosotros como latinos o como de otras nacionalidades no israelitas, comemos este tipo de animales y no pasa nada. Bueno, en sí pensamos que no pasa nada, pero en nuestro cuerpo debe ser que sucede algo, ¿no? Porque si Dios nos prohibió a los israelitas, quiere decir que algo hay por ahí, ¿no es cierto? Alguna cosita, ¿no? El chancho tiene la triquina, lo cocinamos bien y todo lo demás. Pero, sin embargo, por algo se prohibió y es por salud. De alguna forma el Señor quería que el pueblo de Israel sea un pueblo saludable, y después le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado, es lo que el Señor le dice al apóstol Pedro. De ahí, pues bueno, se convierten los cristianos, digamos, los romanos, los griegos, aquellos que no son judíos, pero seguían de pronto consumiendo el ahogado, de pronto consumiendo esa sangre, como lo hacía mi mamá, ¿no? Cuando yo era pequeño, nos freía esa sangre, nos daba un trozo cada uno, y para nosotros era algo riquísimo, la sangre de la gallina, ¿no? Era algo espectacular para nosotros. Si no lo han probado, bueno, yo lo probé cuando era un niño, ¿no? Entonces, ahora ellos seguían con esto, pero para los israelitas cristianos, que se convertían al cristianismo, era difícil verlos a ellos, a los cristianos no israelitas, comer este tipo de cosas. Para ellos era escandaloso. Por eso tuvo que hacerse este concilio de Jerusalén, para quedar de acuerdo, ¿no? O sea, ellos comen sangre y comen ahogado, y nosotros no podemos, es asqueroso para nosotros. Ellos comen chancho, es asqueroso para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos este cristianismo a la par? No, y judíos con extranjeros, ¿no? Cristianos, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí viene el concilio, voy a leerles, está un poquito largo, pero hay que leer el contexto para entenderlo. Más adelante mi pastor Arturo va a explicar un poco más detallado este asunto. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, desde ahí comienza ya la polémica, porque los israelitas todos eran circuncidados, pero los no israelitas no eran circuncidados, no tenían esa costumbre o esa ley o ese mandato de parte de Dios que Él había mandado al pueblo de Israel hacer a través de su siervo Abraham, ¿no es cierto? Entonces, ellos recién se habían convertido. Ahora,
Ahora ellos decían, no, tienen que circuncidarse para ser salvos, porque así dice la ley. La ley lo manda, el Señor lo manda. Entonces, había una pelea allí. Entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, o sea, que entre cristianos a veces hay diferencias de opiniones. A veces hay diferencias. Y incluso aquí entre los tres que estamos puede haber una diferencia de pensamiento, pero una vez más, vamos a las Escrituras, vamos a la Biblia y eso se puede aclarar fácilmente. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña con ellos, no era pequeña, o sea, era fuerte, era grande, imagínense, entre los mismos cristianos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, dice. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y aquí estaba el problema, cuando se convertían los gentiles, ¿no? Y traían todas sus costumbres, ¿no? Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, Dios hacía milagros en ellos, ¿no? Entonces dice, pero algunos de las nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí está una gran pregunta. O sea, el yugo de la circuncisión, en este caso. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, dice, las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré
y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se los inquiete, ¿no? Tengamos en cuenta eso, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, primero dice, de los ídolos, de fornicación, obviamente, de ahogado, y aquí está el asunto polémico, que era duro para los israelitas tener que ver eso en los gentiles, y de sangre, o sea, que no coman la sangre de los animales. Recuerden, aquí no está hablando de transfusión de sangre, ¿no es cierto? Que es otro tema que de pronto seguiría ¿no? Explicando cómo hay sectas como la de los testigos de Jehová que no permiten que recibamos transfusiones de sangre. No, y la Biblia no está impidiéndolo una transfusión de sangre, la Biblia está prohibiendo que comamos sangre, y sangre de animal, ¿no es cierto? Hasta ahí, por favor, yo creo que ya he hablado bastante, pastores. No sé, mi pastor Bolívar, por favor, si continúas. Claro que sí. Estaba siguiendo lo que usted estaba leyendo en 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí está hablando, prácticamente la reunión fue primeramente porque los gentiles no querían circuncidarse. Los gentiles decían, hey, no, yo no soy judío. Y era la polémica que había en ese tiempo. Y obviamente aprovecharon los apóstoles para ya dar normas, ya para que ya tengan una forma de vivir. En ese momento, simplemente dijeron, no, tranquilos, no inquieten a los gentiles, no los van a circuncidar, no les van a hacer nada, pero sí les habló algo importante, la sangre. La sangre, recordemos que antes de empezar nosotros a hablar, estábamos hablando con el pastor Arturo, y nos decía pues y nos recordaba que definitivamente la sangre, la prohibición de la sangre está en toda la Biblia, y entonces no podemos pasar por alto eso, no podemos pasar por alto, porque la Biblia desde el mismo Levítico estaba hablándose sobre eso, ¿no? Le vamos a leer Levítico 17 del día 16, donde dice el 11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se le he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. La sangre representa la vida de las personas. Y permítanme hablar sobre este tema de cuando hablaba de la sangre. En ese momento los testigos de Jehová, posteriormente los testigos de Jehová, tergiversaron esto. Hicieron una polémica doctrina donde ellos prohibían hacer transfusiones de sangre, que no solamente es polémica, sino que ha causado millones de muertes, porque han prohibido que las personas que han estado en estado crítico, en estado de gravedad, les hagan una transfusión que le hubieran salvado la vida, pero ellos dijeron, no, o sea, aquí dice, pero no estaba hablando de las transfusiones de sangre, porque simplemente no la estaban comiendo, sino estaban pasando vida a otra vida. Así es. Entonces, lo que sí me gustaría decir, la sangre representa la vida. La sangre primeramente representa la vida. La vida en la Biblia es considerada la sangre la esencia de toda la vida. Por eso se hizo también la expiación de los pecados por medio de la sangre. Como decían en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no era el sacrificio para el Señor. Entonces, esto es importante recordar. Nosotros no podemos tomar en cuenta una cosa y desechar otra cosa. Claro, en Mateo 15 nos habla también de que lo que
lo que contamina al hombre no es lo que sale de nuestra boca, sino lo que entra de nuestra boca, sino lo que sale de ella. Pero debemos recordar que son ordenanzas para agradar a nuestro Dios, para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Por ejemplo, en los comienzos, en el Antiguo Testamento se prohibía comer cerdo. ¿No? ¿Por qué se prohibía comer cerdo? Porque era dañino, nocivo, contenía triquinas, contenía muchas cosas que hubieran hecho que el pueblo de nuestro Dios hubiera desaparecido. Ahora, también hay otra postura también, otra postura con referente a la gente que come carne asada. Aquí viene la polémica. Dicen los que hacen carne que esa sangre rojita que está ahí, que cuando uno la está asando y empieza a salir algo rojito, a los que les gusta comer 3/4, término medio, dice que no es sangre, que eso es agua con una proteína que se llama mioglobina. Entonces, no es sangre. No es la misma sangre que conocemos como hemoglobina, sino mioglobina. Es un término científico que dice que es la mioglobina aumentada con los líquidos, o sea, el agua que contiene la carne. Pero eso se lo deja a su criterio, ¿sí? Los grandes asadores dicen, no, esto no es sangre, esto es mioglobina. Así que, pero eso no se lo revelará una persona, sino se lo revelará el Espíritu Santo. Pero lo que sí nos dice la palabra, que debemos nosotros obedecer a nuestro Dios en todo, así como lo que quedaron en Hechos 15 los apóstoles. Mi pastor Arturo. Ok, vamos a contestar a la luz de la palabra. A veces nosotros, por lo que nos gusta, queremos justificar ciertas causas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablemos del diezmo. Es que el diezmo no está vigente, porque eso fue una ley de Moisés. Nosotros decimos no, porque Abraham, antes de que venga la ley, él diezmó, y por eso justificamos el diezmo. Comer sangre, y en esto sí hay una postura súper radical entre personas, lo que ya mencionó el pastor Francisco, usando el libro de Hechos, que le vino un animal inmundo y le dijo a Pedro, mata y come, y bueno, justifican el poder comer sangre, especialmente los latinoamericanos, que tenemos la morcilla. Algo que les encanta a los latinoamericanos es el chorizo, que se llama morcilla, que bien es negra, porque es de sangre. Se puede comer eso. Acá en el Ecuador hay 2 platos muy típicos con sangre. El uno se llama yaguarlocro, que es sopa de sangre, de la sangre del cordero, o a veces lo hacen de cerdo, y el otro es el caldo de salchicha, que es también con la morcilla, el intestino del cerdo, con sangre y arroz, etc. Particularmente a mí, antes de escudriñar la palabra de Dios, me encantaba el caldo de salchicha. La morcilla no me llama mucho la atención, pero el caldo de salchicha, hermanos míos, esa era mi debilidad. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Porque yo no puedo salir aquí a defender algo que a mí me parece y algo que a mí me gusta. Yo no soy judío, soy ecuatoriano, cristiano, bíblico. Pero antes de que se diera la ley, con Noé, ahí viene la prohibición de sangre. ¿Por qué razón? Escúcheme algo. Antes de Noé, antes del diluvio, todo el mundo era vegetariano. ¿Sabía usted eso? Antes del diluvio, todos eran vegetarianos. Vamos a la luz de la palabra. Cuando Dios hace a Adán y a Eva, les da esta orden. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30 dice así. Apunten para que tenga todo el contexto bíblico en su cabeza. Génesis 1, 29 y 30 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Nadie podía comer, o sea, fueron los primeros
hasta antes del diluvio, todos eran vegetarianos, todos. Leones, tigres, todo el mundo comía hierba, y de hecho ya vimos y sabemos que cuando venga el Mesías, los 1000 años, el león va a comer buey igual que la vaca. Ok, cuando viene el diluvio y Dios hace pacto con Noé, le va a dar esta orden en el libro de Génesis capítulo 9, antes de la ley, para que usted vea que esta es una orden, lo que siente Dios referente a la sangre. Voy a leer Génesis capítulo 9, voy a dar lectura del 1 al 5. Voy a leer hasta del 1 al 6, para entender bien la orden de Dios. Orden, no es una sugerencia, orden de Dios. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí no había prohibición de comer cerdo ni camarones, aquí podía comer todo. Aquí dice, mire, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Aquí está la orden. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho. Les quedó bien claro, amigos míos, de que no podían comer sangre. Pastor Bolívar Paredes leyó, amigos míos, en el libro de Levítico, esta orden, ahora sí es un mandamiento, y que los judíos lo tomaron a rajatabla, porque el que comía sangre moría, así de grave. Permítanme leer nuevamente, amigos míos, y lo que manda el Señor, tiene que derramarse esa sangre y botarla, no comerla. Levítico capítulo 17, voy a leer del 10, amigos míos, al 14. No, yo no leemos todo, hasta el 16. Levítico 17 del 10 al 16, para que entendamos bien la ordenanza y el mandato de mi Dios para todos los que amamos a Dios. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, que comiere animal mortecino despedazado por la fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no la lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Esta era orden, amigos queridos, no había negociación. Y en mi ignorancia, por así llamarlo, en ninguna parte de la Biblia te dice que esto fue abolido por mi Señor Jesús o los apóstoles. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús comió sangre? ¿Usted cree que los apóstoles, inclusive el apóstol Pablo, comió sangre? Bajo ningún concepto, no. Por eso en el concilio que acabamos de leer, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se le da esta sugerencia. Porque como somos salvos, amigos míos, la salvación, que es un regalo de parte de Dios por gracia, por medio de la fe, no es cuestionable ni uno se va al infierno por comer sangre. Pero el mismo apóstol, el Jacobo, hermano de Jesús, va a decir esto. Mire usted en Hechos capítulo 15, amigos míos, versículos 28 y 29.
Dice, ¿por qué ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias? Necesarias. Estas son importantes. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasarla bien. Es decir, usted ha comido sangre toda su vida por ignorancia y porque no sabía, pero ahora que está estudiando la palabra de Dios, si se abstiene a comer sangre, hace bien. Pero si sigue comiendo sangre, todavía no ha entendido bien que la vida del animal, la vida de la carne en la sangre está. Y por ende, ya no es una prohibición, sino ahora sí se nos deja como una sugerencia. Es algo necesario que tenemos que hacer, cambiar hasta nuestra manera de comer, porque a veces, hermanos míos, por la comida, una persona se puede ofender. En 1 Corintios capítulo 9, amigos míos, 8, perdón. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo, permítame leer del 9 al 13. Usted dice, yo soy libre, yo en Cristo puedo comer lo que me da la gana. Ok, esa es su opinión. Yo te estamos enseñando a la luz de la palabra lo que dice la Biblia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. A ver, ¿qué significa esto? A los ídolos se les sacrificaba, amigos míos, animales, y después esa carne la vendían en el mercado. Esa carne sacrificada a los ídolos, como en la actualidad. A ver, hijita, déjeme explicarle bien bonito esto. ¿Usted sabe cómo matan a los animales que usted come? ¿Usted ha ido alguna vez al camal para ver cómo matan las vacas, cómo matan las aves, cómo matan los cerdos, los borregos que usted come? En la actualidad, muchos ya no degollan a los animales. Ahora es una descarga eléctrica. ¡Pum! Y caen muertos ahí mismo los animales. La sangre se quedó adentro. Después, cuando mueren, ahí los cortan para botar la sangre. Y a veces ni siquiera la botan, sino que la venden para hacer platos típicos en diferentes lugares. Por ende, ahora, amigos queridos, los que de verdad estamos queriendo agradar a Dios en todo, está en la comida, ¿verdad? Uno va a comer carne en lugares que se los denomina kosher. ¿Qué es kosher? Que tiene la supervisión judaica de que a los animales se los degolla. Acá en el Ecuador hay una cadena de supermercados llamados Supermaxi en mi comisariato, que esa carne es kosher, es decir, tiene certificación de que al animal lo degollaron y derramaron su sangre y luego pueden consumir esa carne para cumplir la ordenanza bíblica. No queremos ser legalistas aquí, hermano. No queremos ser legalistas. Pero a Dios le gusta que hasta en la forma de comer demostremos que somos hijos de Dios y que por eso podamos nosotros dar testimonio. Oye, tú comes sangre. Y le explicamos. La vida de la carne en la sangre está y Dios lo prohíbe. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. No la guardó, hermano. No le dijo a los discípulos, guarden mi sangre que es purísima para que la conserven usted. No, Él la derramó como el Cordero de Dios que Él es. Derramó su sangre a tierra. Hasta en la muerte de Cristo, hermanos, nos enseña que la sangre no se debe de comer. No te estoy imponiendo nada. Te estoy enseñando la palabra de Dios a la luz de la palabra. Hermanos queridos, que ahora la carne puedes comerla, pero la sangre no. Vamos a la parte del asado que mencionó. Es la pregunta de mi hermana, muy preocupante. Pastor, ¿qué debo hacer? La mioglobina. Mio significa músculo, globina significa oxígeno. ¿Ok? La mioglobina es sangre, por eso tiene color rojo. Que lo quieran decir que no es la hemoglobina, que es ya que tiene todo el contenido, amigos míos, de la sangre.
Pero la mioglobina, gracias a mi hijo Vincenzo, que me estuvo explicando para poder dar un conocimiento completo, es sangre. Sino que no es la hemoglobina, la sangre espesa, sino que aquí es la carne, el músculo contiene agua, carne y oxígeno. Cuando usted come esa carne, y es verdad, no ve la sangre espesa, sino que esa agua-sangre, o le llaman agua-sangre, que contiene, tiene la mioglobina, que es oxígeno del músculo mezclado con agua, que es lo que contiene todo el cuerpo. Ahora, se puede comer, nadie se lo come, hermano. Yo no conozco a ninguna persona que a la carne, ahora que ya sabe esto, la exprima y se tome cuando uno está cocinando, ¿verdad? Por eso se cocina. Ahora, si usted por cuestiones de conciencia quiere llegar a ese extremo de ni siquiera querer comer eso, deje que se escurra toda la sangre de la carne. Y ya va a comerse una carne seca. Y eso es lo que a veces algunas personas tienen. Carne seca, que le exprimieron, pero hasta la última gota de mioglobina, que es el agua mezclado con el oxígeno de la sangre, que es lo que causa ese líquido rojo. No hay que llevar eso hasta el extremo, porque la misma vaca o cordero o cerdo, lo que usted esté comiendo, que fue degollado, se fue toda la sangre, le dejan hasta el último. Pero la carne en sí contiene, amigos míos, oxígeno, contiene agua y residuos de sangre. Pero eso ya no es, amigos queridos, ya no es la sangre en sí del cual se está hablando aquí en la Biblia. En otras palabras, a usted le gusta el término medio, disfrútelo, porque no se está comiendo la sangre, la sangre como tal, la vida, esa fue derrochada, esa fue derramada en sangre. Así que, en mi opinión, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, usted ya no está comiendo morcilla, ya no está comiendo la sangre purita. En la carne, el residuo que queda, por eso no se llama hemoglobina, sino mioglobina, es la sangre, pero ya residuos mezclados con agua y con el oxígeno, que no se lo puede quitar. Y si ya quiere llegar a ese extremo, pues entonces la deja secando al sol. Por eso hay carnes, acá en el Ecuador es típico comer carne roja o carne seca. La ponen y la guindan y la deja con el sol y se pone, pero hecho un palo. ¿Usted quiere comer así? Bueno, está en la libertad. Sin embargo, recalco ahora, ya comer una carne kosher tiene la certificación de que ese animal fue bíblicamente la sangre tirada y arrojada a esa sangre, para que usted guste ahora sí la carne 3/4, media o bien cocida o blue. De verdad que ya esa gente que come cruda, como mi pastor Bolívar, que le gusta comer esa carne que todavía se mueve. Wow. Pastor, Ya es un gusto de cada persona, ¿verdad? A mí me gusta 3/4 pasadito, pero ya es gusto de cualquiera. Adelante, pastor. Pastor Arturo, pasándonos en esto, la próxima vez lo invito un término medio entonces. No, gracias. Yo voy a aportar algo más, pastores. ¿Saben lo que a mí me preocupa? Bueno, primero quiero contar un testimonio. Yo, cuando se me hinchó la pierna al doble, que me dio ese trombo en mi pierna izquierda que no podía caminar, fue justamente porque el último día que estuve en la campaña en Guayaquil, una campaña que hubo hace más de un año, me invitaron a predicar. Recuerdo que me llevaron a un restaurante a comer carnes. Y ahí nos olvidamos, ¿no? Porque yo siempre que pido carne, yo siempre les digo o parrillada, siempre les pido que me cambien la salchicha negra por la roja. No, yo no como sangre. Yo en realidad me he propuesto en mi vida no comer sangre, nunca más. Pero vinieron las dos negritas. Y cuando llegaron las dos negritas, yo dije, voy a probar a ver qué sabe. Me metí un poquito y hermanos, eso estaba espectacularmente rico. Súper rico. Entonces, ¿qué hice yo? Me comí las dos y pedí 2 más. Y me comí 4. Y cuando regresé a Quito, ahí me dio el trombo, ¿no?
Entonces yo lo primero que entendí fue, yo no puedo comer nada tóxico, yo tengo diabetes. O sea, estoy primero no haciendo caso a lo que el Señor me pide, y yo mismo me estoy haciendo daño. ¿Saben lo que me preocupa, pastores? No somos testimonio. ¿Saben lo que me preocupa? Que en la lista del no comer sangre y ahogado está también la palabra porneia, o sea, que se traduce como fornicación, pero el significado de porneia no es una simple fornicación, o sea, no es un simple acto sexual. En realidad, aquí en la explicación del diccionario en griego que estoy leyendo, dice que porneia significa que es una inmoralidad sexual, es una mente depravada sexual, podemos decirlo así. Aquí dice que significa varias cosas: significa adulterio, significa fornicación, significa homosexualidad, significa lesbianismo, significa intercambio de parejas, y significa también bestialismo, o sea, tener relaciones con animales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la lista de las cosas graves, que es lo que fue la polémica en el Concilio de Jerusalén, dice que os abstengáis, dice, de cosas sacrificadas a los ídolos primero, ¿no es cierto? Dice, de sangre, de ahogado, y ahí está de la fornicación. O sea que para escuche bien lo que estoy diciendo, es lo que me dice el diccionario bíblico aquí. Era común el lesbianismo entre ellos, y era común el tener relaciones sexuales con animales, y también intercambio de parejas. O sea, me está diciendo que en este concilio se trataron estas cosas, para ellos eran muy graves y eran muy tremendas, así que por eso había que frenarlas, por lo menos dentro de la iglesia. Amado pastor. Vamos a alguna cosa más, pastor. Dígame, por favor. Entendiendo un poco la mentalidad judía, imagínense nosotros que somos cristianos y nos vamos a una tribu donde ellos van a comer cosas que nosotros llamamos abominables o no. Imagínense usted, ¿qué le diría a las personas de esa tribu que les encanta comer estofado de rata, bistec de perro, Uy, lomo de gato? Imagínese usted, ¿qué le diría a usted como cristiano ahora referente a lo que ellos comen? No les prohibiría, pero por nuestra cultura, que nos parecería algo. Se me cayó el internet, o se le cayó el pastor. Sí, ya estoy acá. Imagínese usted qué les diría. Para los judíos, ver las prácticas de los gentiles era algo, pero wow, eso no se puede. ¿Cómo van a comer sangre? Si nosotros conocemos el corazón de nuestro Dios, que Él abomina comer la sangre, por eso les escriben no como orden, sino como sugerencia. Bien hacéis. Tienes la necesidad de cumplir esto. Traten de determinar en su corazón. Y para mí también fue muy duro, porque la cultura también era de comer sangre. Pero cuando ya uno comienza a adentrarse a la palabra de Dios, a la luz de la palabra, o usted obedece o sigue haciendo las cosas como a usted le parece. Pero digamos un momento, hermano mío, que la madurez nos enseña que yo ya no puedo hacer las cosas a mi manera, sino que tengo que hacer las cosas como a la luz de la palabra. Dios lo mantiene. Esto de comer sangre, hermanos queridos, mi posición radical, no negociable, es que bajo ningún concepto debería de comerse sangre. Ahora, ¿usted come sangre? Dios le guiará a usted a saber. Por eso el Espíritu Santo te dice, no, yo tengo esta carga, necesito conocer la palabra de Dios. Comer sangre, hermanos míos, a Dios no le agrada. ¡Pum! Comer la carne 3/4, ya entendí que no es la sangre, sino es mioglobina, que es agua mezclado con residuos. Es residuo, no es la sangre pura, la sangre viva, pero se derramó.
puedo comer tranquilamente sin pecar contra mi Dios. Pastores. Ahora, de pronto alguno puede pensar, entonces ya no voy a comer carne, entonces voy a ser vegetariano, o de pronto voy a ser vegano. O sea, bueno, conozco muchos veganos y vegetarianos, y cristianos también. Sin embargo, no es lo aconsejable. Y los nutricionistas no aconsejan en realidad convertirse en vegano o vegetariano. Todos los veganos y vegetarianos que yo conozco, por lo menos en mi familia, que lo son, no sé por qué aparentan mayor edad, son un poco más viejos a veces. No sé por qué. Esto les avejenta mucho, bueno, al menos los que yo conozco, ¿no? Entonces, yo personalmente no lo recomiendo. Recomiendo si una dieta sana. Por ejemplo, yo tengo diabetes, yo tengo que dejar el azúcar, por ejemplo, todo lo que es dulce. Yo tengo que dejar todo lo que son harinas para poder tener una mejor salud o para sentirme bien. Tomar mucha agua y un ejercicio, creo que me recomienda el doctor. Mi pastor Francisco, le hago una pregunta. Usted dice, yo tengo que dejar. ¿No lo he dejado todavía? Por eso digo, yo tengo que dejar. Bueno, tiene que dejarlo, pastor. Porque estoy pecando contra mí en realidad. O sea, es un pecado contra mí mismo. Así es. Vamos a una pregunta que no sé si la alcanzaremos a responder por el tiempo, pero dice una pregunta: esta pregunta que les voy a dar, esto ha ocasionado también divisiones y nuevas sectas. ¿Cómo debe ser bautizada una persona? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús? ¡Ay, ay, ay! Mi pastor, es una pregunta bien larga de responder. ¿Sabe por qué? Porque hay involucrados no solamente testigos de Jehová, sino también Jesús solo, que también son, digamos así, evangélicos, ¿ya? No son parte de nosotros, pero son evangélicos. Entonces, creo que es una pregunta muy larga, aunque podemos responderla, decir sí o no. Pero sin embargo, tenemos que explicarles a aquellos que llevan una doctrina de Jesús o no, por qué sí y por qué no. O sea, el Señor, una de las grandes polémicas creo que hay es acerca de Mateo capítulo 28. Vamos a abrir 28, 19, 20. 19, 20. Mateo capítulo 28, estoy buscando aquí en mi... 19. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, la gran polémica, bueno, y se ha polemizado es por algo que sucedió en el principio de la iglesia. No es ni siquiera por causa de la escritura, porque lo que pasa es que muchos dicen que ese versículo no se encuentra en los originales. Pero eso es una mentira, y eso es una mentira difundida por lo mismo Jesús solo, porque hay 3.500 copias del primer siglo de Mateo capítulo 28, 19 y 20. Hay 3.500 copias. O sea, nadie puede decirme a mí, no, es que ese versículo no se encuentra en la Biblia y es que lo añadió San no sé cuál. No, este versículo sí está en los originales. 3.500 copias. Si alguien te dice que no, entonces te está mintiendo, te está engañando. Lo que pasa es que los padres de la iglesia resumían este versículo. Cuando ellos escribían en las cartas, lo resumían. Entonces, muchos pensaron que ese resumen era en realidad el versículo original, pero no es así. Esto era solamente un resumen ellos para explicar algo que para ellos ya estaba sobreentendido. Entonces, Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí lo que pasa es que el problema es la Trinidad. Muchos que no creen en la Trinidad, que no la entienden y que se dan la vuelta por toda la Biblia para poder negarla. Entonces,
hacen desaparecer este versículo como si no estuviera ahí, pero está ahí, está ahí. Entonces, nadie lo puede negar esto. Ahora, esta es la forma correcta. ¿Por qué? Porque lo manda el Señor, lo manda el mismo Jesús, al que ellos dicen adorar. Pero sin embargo no le quieren hacer caso, quieren hacerle caso al apóstol Pedro. Sin embargo, el apóstol Pedro, cuando está hablando de bautizarse en el nombre de Jesús, está en todo el capítulo. Lo que pasa es que no leemos el contexto. Cuando no leemos el contexto, no entendemos que el apóstol Pedro está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre, y luego al final dice, bautícese en el nombre de Jesús, y está hablando de la Trinidad en sí, en todo el pasaje. Entonces, ¿por qué digo que no vamos a tener el tiempo para explicarlo y para leer todo el pasaje, para leer el contexto, y luego también explicar un poco el asunto de la Trinidad? Porque más que el hecho del bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el problema más grande es la Trinidad, ¿no? Que muchos no creen y muchos la debaten, no sabiendo cómo en la Biblia enseña y está en el original. Mis pastores, yo les propongo, vamos a dejar este tema para el siguiente. Vamos a estudiar Mateo 28, 19 al 20, y vamos a estudiar Hechos 2:38, como estaba diciendo el pastor Francisco, y vamos a ver de dónde salen estas doctrinas, ¿no? De que hay que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué son de pronto hablamos también de los unitarios? ¿Quiénes son los unitarios? De pronto eso, dentro de todas las sectas que hemos hablado, no hemos hablado de los unitarios en sí. Claro, hemos hablado de los testigos de Jehová, hemos hablado de los adventistas, pero no hemos hablado de también que hay otra secta que se llama Jesús solo o solo Jesús. Esa también es una secta también muy popular en los últimos tiempos. Entonces de pronto vamos a topar ese tema en el siguiente. Como usted dijo, es un tema extenso, un tema que no podemos tratarlo así, porque hay gente que ha venido a la iglesia, mis pastores, ustedes me corrigen, hay gente que ha venido a la iglesia que han venido por primera vez y dicen, pero yo ya me bauticé. Sí, yo estaba en una iglesia que me bautizaron en el nombre de Jesús. Está bien, ¿me puedo bautizar otra vez? ¿O ya queda bien ese bautismo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿A cuál mismo le hago caso? Entonces vamos a tratar ese tema la próxima semana, mis pastores. ¿Qué les parece? Amén. Y como deber, ustedes tienen tarea. Quiero que estudien, busquen los inicios de esta secta, que es la que está creciendo ahora, aún más grande que los testigos de Jehová. Esta secta se llama la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Así se llama esta secta, la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Quiero que conozcan quién fue la mexicana que tuvo la revelación. Esa migrante ilegal que se fue a los Estados Unidos, de repente tuvo esa visión. El nombre de Jesús, y el cura que la apoya para desarrollar la teología. Muy importante, esa tarea les queda a ustedes, amigos míos, de deber para el próximo viernes. Perfecto. Vamos a despedirnos, pastores. Pastor Francisco. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden que queda esta pregunta pendiente y hay que estudiarla muy bien. Es una pregunta para explicarla y es muy larga, ¿no? Creo que más que la pregunta de la sangre, porque no queremos que quede ninguna duda en cuanto a esto, porque muchos van a decir, no, pero te falta esto, te falta aquello. No, queremos explicarla con punto y seña, y queremos explicarla en la luz de la palabra. Amén. Dios les bendiga. Mi pastor Arturo. Amén, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden, amados, les esperamos el domingo, 7:30, 10:30. Estaremos transmitiendo a las 7:30 el mensaje poderosísimo, la palabra de Dios, doblemente feliz. Y recuerden que de lunes a viernes la próxima semana, todos los niños están bienvenidos aquí a Casa de Oración de los Amigos, porque empieza la escuela bíblica vacacional. Todos los niños, amigos queridos, vengan totalmente gratis a Casa de Oración de los Amigos aquí en Quito para escudriñar el precioso mensaje. Nos vamos a la granja. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Y saben, no olviden de proclamar que hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Que Dios los bendiga. Bendición.